Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar el tema Crisis en la UCA pone en riesgo imagen y credibilidad de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Como ya es de público conocimiento este tema, no nos vamos a detener en los detalles, pero queremos compartir con ustedes algunos datos para que ustedes puedan entender finalmente la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de quién depende en términos de organización institucional en el contexto del sistema universitario paraguayo. Para ello vamos a ir a los datos referidos a la creación de esta institución universitaria. El decreto de fundación firmado por el Monseñor Mena Porta el 13 de febrero de 1960 expresa que la Universidad Católica se denominará Nuestra Señora de la Asunción y estará bajo el alto patrocinio de la Conferencia Episcopal Paraguaya y la alta dirección del Arzobispo de Asunción en calidad de Gran Canciller. Esto no es un dato menor. Desde 1960, año de creación de la Universidad Católica, hasta la modificación de su estatuto en el año 2014, el Gran Canciller, el Arzobispo de Asunción fungía justamente de Gran Canciller de la Universidad Católica. El 22 de marzo de 1960, el Gobierno Nacional, mediante el decreto número 9350, autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En sus considerandos expresaba que la creación de una nueva universidad representa una efectiva contribución a la elaboración cultural del país, a la formación intelectual, moral y técnica de la juventud y al desarrollo y conservación del patrimonio científico nacional, decía, entre otras cuestiones, el considerando del decreto que creó la primera universidad confesional del país, porque hoy por hoy debemos señalar que en el contexto del sistema universitario paraguayo no es la única universidad confesional. Está la presbiteriana, está la bautista y está la adventista. Hoy por hoy tenemos 4 universidades confesionales, pero nuestra mirada estará focalizada en la Universidad Católica por la crisis que no solamente se generó ahora, sino es de larga data esta crisis. Ustedes recordarán que en el año 2008 teníamos justamente nuevas autoridades electas en el Poder Ejecutivo. Por primera vez se estaba, digamos, dando este cambio en la historia política paraguaya, en donde la entrega del poder no representó ningún tipo de, sobre todo, de enfrentamiento de carácter bélico, que siempre ha sido un episodio que caracteriza la historia política paraguaya. En el caso de la Universidad Católica no ha sido acompañada. Recuerden quién fue electo rector en aquella ocasión, una persona vinculada justamente con la dictadura estronista, lo que llevó a una manifestación de los estudiantes, sobre todo de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UCA. Y precisamente gracias a esa manifestación de los estudiantes, a la protesta, a la revuelta estudiantil, se vio obligada la Universidad Católica a una nueva elección de su rector. Por tanto, la crisis dentro de la Universidad Católica en este periodo de transición democrática, por supuesto, esta es una más. Pero probablemente la más grave, no sé si van a coincidir conmigo, la más grave por ser una universidad de carácter confesional, donde justamente al depender de la Iglesia Católica, la estructura jerárquica, sin lugar a dudas, es la esencia de la organización de la Iglesia Católica. Y eso hoy está en tela de juicio, eso hoy está entre paréntesis. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en el análisis el abogado José Antonio Galeano, ex decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Muy buenas noches, profesor José Antonio, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, doctor Jiménez. Muchas gracias por esta invitación, querido Francisco. Estamos aquí para compartir sobre este tema que siempre
es interesante y esperamos sinceramente que lo sea también para la audiencia. También nos acompaña el abogado Miguel Verdecchia, fue director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, reconocido cientista social de nuestro medio. Muy buenas noches, profesor Verdecchia, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muy bien, gracias. Creo que siempre la oportunidad es buena para expresar angustias, sentimientos, como en este caso. Gracias. También nos acompaña el abogado Guillermo Ferreiro. Él fue defensor de varios estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas en aquellas revueltas estudiantiles. Digo aquellas revueltas porque las más citadas, o por lo menos las que más recordamos, fue la del 2008, 2009 y la del 2014, 15. Muy buenas noches, doctor Guillermo, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, no al contrario, gracias por la invitación. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya vamos a analizar qué está pasando en la prestigiosa Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Realmente nadie comprende. Hay una solicitud del cardenal Adalberto Martínez al rector de la Universidad Católica, el presbítero Narciso Velázquez. Se reunió el alto gobierno de la UCA y utilizaron la estrategia más utilizada dentro de la clase política paraguaya, el famoso término latino sine die, sin un día. Cuando se va a tratar un tema, ¿no?, un proyecto de ley en el Congreso, en las dos cámaras, ¿no?, la mejor manera, la mejor estrategia de desentenderse muchas veces de proyectos importantes, sine die, sin un día. No hay día fijado para su tratamiento. Esta misma estrategia utilizaron las autoridades del alto gobierno de la Universidad Católica ante el pedido del cardenal Adalberto Martínez. Y una carta, ¿sí?, del cardenal responsable del tema de abusos contra los niños, digamos, del Vaticano, que estuvo días pasados participando en un congreso latinoamericano y dictando una conferencia. Vamos a tratar de entender. Entenderemos después del desarrollo del programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. La crisis en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción no solamente pone en riesgo a la institución universitaria, sino a la Iglesia Católica en su organización en Paraguay, que es la Conferencia Episcopal Paraguaya. Para poder entender la organización de la UCA, vayamos a su estatuto. En el artículo 1 del estatuto de la Universidad Católica, cuyo epígrafe es Naturaleza y Fines, dice taxativamente: la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, servicio y contribución de la Iglesia, es una institución educativa sin fines de lucro, creada por la Conferencia Episcopal Paraguaya como alto gobierno y erigida por la Santa Sede, que tiene por finalidad consagrarse sin reserva a la causa de la verdad, sirviendo a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia. Entonces, lo que habíamos dicho en nuestra introducción, la Universidad Católica, la UCA, es creada por la Conferencia Episcopal Paraguaya, por tanto hay una relación de dependencia establecida en los propios estatutos. Vayamos al artículo 2 del estatuto de la UCA. De los objetivos, inciso A, 4, la formación de estudiantes universitarios en un profundo sentido ético de la profesión y de servicio solidario en la promoción de la justicia
y a testimoniar su fe ante el mundo como discípulos misioneros. Y cita justamente la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae número 9. Formación de estudiante universitario, reitero, en un profundo sentido ético. Y hoy la crisis que está aflorando en la Universidad Católica, que no es ahora, sino el caso de la estudiante Belén, hace años que se viene arrastrando. Siguiendo con el artículo 2 de los objetivos de la UCA, inciso A, numeral 6, la creación de una comunidad universitaria en que las relaciones estén basadas en el respeto a la persona, la libertad, el amor a la verdad y la caridad propia de un espíritu cristiano. Una primera aproximación a la crisis en el contexto de la Universidad Católica, profesor José Antonio Galeano. ¿Cómo debemos tratar de entender? Bueno, la verdad que hay atisbos, hay puntas de ideas que pueden guiarnos hacia entender verdaderamente esta profunda crisis de una institución como la Universidad Católica, que todos recordamos cuando ya peinamos canas, que en septiembre del 74, por ejemplo, en protesta por el apresamiento injusto e indebido de 2 jóvenes estudiantes, organizó un panel que fue desbaratado violentamente por Ramón Aquino y sus huestes desde la Chacarita, subiendo desde el Bajo, lo que le valió al presidente de la seccional 14 el título de moderador de la Universidad Católica, que le dio el propio dictador Stroessner, porque cuando le preguntaron sobre el tema, dijo, no, él estuvo ahí para moderar el panel, ¿no? De esa universidad a lo que tenemos hoy, entre el 74 y hoy hay muchos años, hay casi 50 años, han ocurrido otros eventos que han tenido a la Universidad Católica como centro y foco de irradiación de ideas. Entonces, cuando uno mira lo que está ocurriendo hoy, verdaderamente encuentra, yo por lo menos encuentro una explicación en que siendo confesional católica como lo es, y aquí se ha remarcado muy certeramente por parte tuya, querido doctor, siendo como es, repito, católica, se ha enseñoreado de la universidad el ala quizás más conservadora de la Iglesia paraguaya. Y esto tiene que ver con, naturalmente, como en el caso mío siendo decano, la suspensión de una anunciada conferencia del intelectual argentino Atilio Borón, por ejemplo, en 2017, unos meses antes de que a mí me destituyeran y me defenestraran, en realidad, ¿no?, de manera indebida, o la impugnación de un humanista como Humberto Maturana para hacer algunos trabajos con la Universidad Católica por el solo hecho de que como biólogo había dicho de que el embrión no es un ser vivo. Entonces hay ahí un arreciar de estas fuerzas muy conservadoras y se volvió a un tema que yo trabajé 43 años en la universidad enseñando. Yo creí que nunca más volvería a escuchar. Hay que desalojar a los zurdos de la universidad. A los zurdos, a los rojitos, a los que molestan nuestras intenciones de supremacía ideológica, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, esa es una explicación, y Narciso Velázquez, rector de la universidad, responde fidelísimamente a esa línea de pensamiento y es quizás uno de sus portaestandartes más importantes. Esto que describió, digo bien, y explicó magistralmente
el maestro José Antonio Galeano, sin lugar a dudas nos lleva a pensar, citó a dos de los exponentes más importantes a nivel mundial. Atilio Borón es egresado de la Universidad de Harvard y uno de los referentes cientistas sociales de prestigio, reitero, a nivel mundial, sobre todo por sus publicaciones y por los espacios académicos que ha ocupado. Y el otro gran humanista, sin lugar a dudas, Humberto Maturana, llegó a ser profesor incluso de la Universidad de Harvard y uno, reitero, de los humanistas más citados actualmente en el mundo académico. Si estos calificativos se dan desde la academia, que señaló el profesor José Antonio Galeano, ni me imagino los calificativos que se pudieran dar por fuera de la academia. Realmente, ¿qué nos depara ante esta situación, profesor Miguel Verdecchia? Bueno, yo creo que reiteradas veces la Iglesia ha tratado de dar un manto ideológico con toda esta cuestión de zurdos, de izquierda, cuando que realmente la gran preocupación de ellos era la existencia de una contestación en un sector importante dentro de la universidad, fundamentalmente de los docentes y en alguna medida también de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Mira, hay diferentes maneras de entrar a esta historia. Una de ellas es que la Iglesia comenzó a entrar en crisis económica y financiera, ¿verdad? No tenía recursos para solventar una serie de proyectos o iniciativas que tenían. Entonces, ¿cuál era la única institución superavitaria? Y era la católica. Entonces, acá la cuestión era ya pues católica, ¿verdad? Vamos, y así nos regalaron Radio Cáritas, ¿verdad? Es decir, nos obligaron a tomar Radio Cáritas, cuando que Radio Cáritas no era resultado de una necesidad expresada de las carreras vinculadas a las comunicaciones sociales. Yo estaba en el Consejo Universitario por aquellos tiempos y la representación docente se opuso. Y no es que nos opusiéramos a que la universidad tuviera una radio, sino que nos oponíamos a que un proyecto de este tipo llegue descolgado de cualquier lado y que no sea un pedido genuino de la carrera de ciencia de la comunicación. Nosotros hubiéramos apoyado con toda seguridad eso, ¿verdad? Después vienen otras historias, la Providencia, las monjitas que estaban con muchos problemas, ¿verdad? Entonces ya no podían atender a su colegio. Entonces, bueno, que la católica se haga cargo, ¿verdad? Entonces era un poco como, ¿y qué es lo que ocurría? Que permanentemente se estaba enfrentando dentro del Consejo Universitario una contestación que molestaba, que postergaba la realización de algunos proyectos. Eso también ocurrió con la carrera de medicina, por ejemplo, ¿verdad? Los docentes, medicina para Asunción, los docentes tuvimos una posición más o menos, no de rechazo, ¿verdad?, sino expresamos un gran malestar. No es que nos oponíamos a que la católica tenga su facultad de medicina en Asunción, sino que lo que nos oponíamos y nos disgustaba era de que esa facultad se tuviera que construir bajo los cimientos, ¿verdad?, de una facultad que estaba cayéndose a pedazos, ¿verdad?, que era la del Pacífico. Entonces, bueno, es aprovechar los despojos de algo que está para construir sobre eso no nos parecía una postura ética. Entonces ahí comenzaron a mezclarse cosas y verdad que ahí encaudilla a todos los representantes docentes, los de Villarrica, como es su valle, le hablaron ahí para que se oponga, ese tipo de disparates, ¿verdad? Todo el mundo. Bueno, entonces, pero lo que quiero llegar es a esto, de que ha existido una contestación que ha impedido la rápida expedición de los proyectos que ellos querían que salieran, ¿verdad?, y que financiara la católica. Entonces eso, bueno, era un poco prescindir de eso. Y lo otro, lo que dijo José Antonio, ¿verdad?, un pensamiento conservador que se instala en una universidad que en ese momento estaba un poco a contramano de lo que era esa manera de pensar, ¿verdad? Y es eso lo que posteriormente tuvo su expresión en los estatutos del 2008.
Ahora, doctor Guillermo Ferreiro, estuviste en varias ocasiones como defensor de varios estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Y de Católica. Derecho también. ¿De? De Derecho también. De Derecho también. Sí. Y incluso recuerdo que en la mayoría de las revueltas el calificativo era que estos estudiantes eran de izquierda, eran zurdos. Resulta que ahora el zurdo se sentó en el Vaticano, porque a juzgar por las posiciones del Papa Francisco, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de posiciones ideológicas, la mayoría de sus pronunciaciones están más cerca de la izquierda que de la derecha, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, ironizando, doctor, ¿qué usted pudo en aquel entonces, digamos, tener claro de lo que estaba pasando en la comunidad universitaria de la UCA y particularmente el estamento estudiantil que cuestionaban a las autoridades? Bueno, yo vi algo muy grave. Yo vi una institución educativa superior con conflictos normales. El principal objetivo de toda universidad es estimular el pensamiento crítico. Y una forma de estimular el pensamiento crítico es la diversidad de opiniones. Y en un ámbito en el que se da una relación contractual laboral, por ejemplo, con el personal, con los docentes y de institución con el alumno, vi conflictos de los más normales para todo tipo de institución y mucho más para una universidad. En el que, sin embargo, como única respuesta de las autoridades de la Universidad Católica fue la violencia. Desde la violencia física directa, el atropello, lo que acaba de describir el profe Galeano del moderador de la Chacarita, yo lo vimos en el 2017, vimos un atropello de alumnos en septiembre, final de septiembre, de una patota que fue a desalojar la facultad a garrotazo, ¿verdad? 14 de septiembre. 14 de septiembre, a mediados de septiembre, gracias por la corrección. Él es mi profesor y siempre me corrige. Cuando la facultad última cuenta con las herramientas legales, si consideraba que había una ocupación, una campe, lo que fuere, ¿verdad? Y sobre todo, como la facultad tiene a través de una ley, un sistema que yo considero antirrepublicano, que es los famosos representantes de las universidades en el Consejo de la Magistratura, mucha influencia en el Poder Judicial. Y hemos visto la utilización de esa influencia en forma criminal, ante la crítica, el cuestionamiento, la diferencia, algo totalmente normal en el ámbito universitario, y la menor crisis o conflicto, el menor conflicto, como única respuesta, la criminalización ilegal, porque yo tengo derecho de decir, bueno, mire, mi alumno me robó, lo llevo a la fiscalía, mi alumno vino, me atropelló, me pegó, me amenazó, pero ante el simple cuestionamiento, recurrir al Ministerio Público en forma de amedrentamiento. Y voy a dar dos casos rápidos. Una alumna, que no voy a decir su nombre porque no tengo autorización, enterada de la crisis por el despido del profesor Galeano, y enterada que sus compañeros estaban haciendo una serie de protestas de la cual ella no participó, envía una nota a las autoridades, porque ella estaba en el centro estudiante, pidiendo diálogo. Fue imputada por firmar una nota. Y el caso de Aurora Lescano, que llegamos a juicio oral, fue cuando se produce el acampe en la facultad, hace una denuncia penal y los profesores no la identifican a ella como una de las personas que hacía ese acampe. Y dicen, no pude ver quién es. Una profesora dice, me fui, vi que estaban ahí, ya no me bajé del auto, por ejemplo, ¿verdad? Otra dice, me fui y se reían de mí, eso me pareció muy violento, entonces me retiré. ¿Quiénes son? No sé, no les conozco, no les pude reconocer. No. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta chica no participaba, se presentan 3 personas a declarar. Esto es muy grave. Narciso Velázquez, Rufinelli y Benítez Colnado. Altas autoridades de la Católica. Rufinelli era decano de Derecho. Y ellos declaran, sí, algo más concreto, diciendo que habían alumnos que impedían la entrada y qué sé yo.
pero las 3 actas de declaración son idénticas con errores de ortografía, punto, coma y cada expresión y palabra. Por lo que estamos ante un documento público de contenido falso, o sea, se comete un delito. Porque aunque como no había evidencia para castigar a estos alumnos, como el zurdo, no sé qué, lo que sea, ¿verdad? Díscolos. Díscolos, está bien, me gusta, díscolos, ¿verdad? Cuestionadores, tenemos que usar la fiscalía, para eso tenemos una fiscalía en nuestro servicio. Y le inventan una causa. Cuando declaran, los otros 2 no fueron ofrecidos como testigos en el juicio, ya cuando el abogado se da cuenta lo saca del juicio. Narciso Velázquez sí declara. Y yo le pregunto, ese acta dice que la fiscalía que está ahí al lado del estadio fueron a declarar, qué sé yo. Yo le pregunto, ¿usted declaró ahí? No. ¿Sabe dónde queda la fiscalía? No, no sé, yo nunca me fui, dijo Narciso Velázquez. O sea, él mismo dice, yo no declaré en esa acta. Y con eso les abren causas a los alumnos para que escarmienten, para que aprendan, y utilizan aquel viejo recurso de te vas a meter en un despelote, no vas a salir nunca de esto, reconoce un hecho y salí. Entonces con eso van y dicen, no, acá está, reconoció el hecho. ¿Verdad? Aurora Lescano no reconoció el hecho, dijo, esas actas son falsas, esas personas no pudieron haber declarado, no existe posibilidad de que nosotros 3 declaremos ante alguien lo que pasó aquí y no usemos la misma palabra, es ridículo. Y la fiscalía, por supuesto, también esa unidad fiscal es muy conocida por cometer hechos punibles, utilizaron ese acto, eso para criminalizar a estos chicos, meterlos en un proceso, y además, como bien dijo, el 14 de septiembre directamente atropellaron la facultad con un grupo de alumnos, una patota de alumnos, que, ojo, yo no quiero entrar a discutir qué grupo de alumnos tenía razón, quiénes están equivocados, repito, es el ámbito académico universitario, es normal que haya gente con un pensamiento progresista, conservador, liberal, cristiano, agnóstico, eso es normal, ¿verdad? Y que haya una protesta que pueda no tener justificación, eso es normal. Pero fueron a atropellar para simular toda una situación de crisis y utilizar a la Fiscalía, sus contactos en el Consejo de la Magistratura para presionar a fiscales, y hoy está todo a la vista. Está toda la vista como desde el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, se le ordenaba a los fiscales atropellar. Y no han podido probar absolutamente nada hasta ahora en ningún juicio. Y el caso de Belén, si yo bien no soy abogado en esa causa, ha sido brutal. Si en el espacio académico se resuelven las diferencias con conductas gorilas, donde se supone que la argumentación debe ser, digamos, el principio fundante de toda controversia, reitero, en el mundo académico, si se reemplaza eso, ¿no?, por conductas agresivas, físicas, como fue el caso precisamente en el 2017, y anterior ya al 2017, en el 2014, cuando se aprueba, recuerden, cuando se aprueba el Estatuto de la Universidad Católica, guardias privados, realmente, disculpen el término vulgo, pero garrotearon a varios estudiantes. Por eso digo, ¿qué está pasando con la Universidad Católica? Y cuidado, en los estudios del Latinobarómetro siempre aparece la Iglesia Católica como la institución más creíble. Después de esta crisis, una más, pero una de las más graves, ¿será que la Iglesia Católica paraguaya seguirá gozando de esa credibilidad? ¿Y cuán tan lejos estamos de aquel documento de nuestros obispos en la época de la dictadura que hablaban del saneamiento moral de la nación paraguaya? Brevísima pausa. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, Sí. un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas. De vínculos con grupos ligados al terrorismo son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre.
Sin ánimo de polemizar, pero sin lugar a dudas, la crisis hoy generada en la Universidad Católica es sin parangón en el sistema universitario paraguayo y en el contexto de la relación jerárquica dentro de la Iglesia Católica. Veamos lo que dice el estatuto de la UCA en relación con la figura de los docentes. Artículo 10. Los docentes aportan al proceso educativo y a la vida universitaria, además de su competencia académica, para crear ciencia y transmitirla su calidad, testimonio de vida, calidez y madurez humana. Su labor es esencial para la formación integral de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria y para el cumplimiento de todos los fines y objetivos de la universidad. Quiero simplemente señalar lo del testimonio de vida como un valor, por supuesto, del docente que ejerce su gestión académica en el contexto de una universidad de carácter confesional. Continuando con el estatuto, antes de entrar nuevamente en el análisis, artículo 21 de las autoridades, el alto gobierno, inciso A, numeral 1, a la Conferencia Episcopal Paraguaya reunida en asamblea plenaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, párrafos y siguientes de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, como alto gobierno le corresponde asegurar la consecución de los fines para los cuales se creó la Universidad Católica, velar por su identidad, estabilidad, desarrollo y progreso, exigir el fiel cumplimiento del estatuto y dar las orientaciones que han de regir su vida. Aquí está clarísimo, la Conferencia Episcopal Paraguaya, es decir, la UCA tiene una relación de dependencia, obviamente, de la Conferencia Episcopal. Sigamos viendo la estructura del alto gobierno de la Universidad Católica. El artículo 21. El alto gobierno de la Universidad Católica es ejercido por el gran canciller de la Universidad Católica. El gran canciller es elegido por la Conferencia Episcopal Paraguaya de entre sus miembros y ejerce sus cargos y funciones en comunión con la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Este es el estatuto que modificó precisamente cuando nos referíamos en la introducción de nuestro programa que el gran canciller recaía en la figura del arzobispo de Asunción. Con este estatuto que se aprueba en el año 2014, obviamente hay una modificación. Ahora se elige al gran canciller. Volviendo justamente al artículo del estatuto de la UCA, señor director, el inciso A del artículo 21, numeral 3, a la Conferencia Episcopal Paraguaya como alto gobierno le corresponde interpretar ordinariamente el presente estatuto. La interpretación definitiva, en cambio, corresponde a la Congregación para la Educación Católica que aprueba el estatuto. La aprobación del estatuto de la Universidad Católica en el año 2014 tiene una particularidad, digamos, porque tiene una alta participación, sin lugar a dudas, el Vaticano, a través de esta última figura que señalamos. Pero cuando hablamos del alto gobierno se habla concretamente de individuos que gobiernan justamente esta institución universitaria. Sigamos, señor director, con el artículo 21 de las autoridades del Estatuto de la Universidad Católica. Inciso B, las autoridades y órganos universitarios de gobierno. A las autoridades universitarias de gobierno le corresponde la gestión de las actividades académicas, la conformación y desarrollo de la comunidad universitaria y las actividades administrativas. ¿Cómo está conformado este alto gobierno? Veamos el otro artículo del Estatuto de la Universidad Católica, sigue siendo el artículo 21 de las autoridades. Las autoridades y órganos universitarios de gobierno son órganos universitarios de gobierno en el nivel general por su orden. El Consejo de Gobierno General de la Universidad integrado por el rector de la Universidad Católica, el vicerrector académico y de investigación, el vicerrector de administración y finanzas, el vicerrector de gestión y planificación, 3 consejeros asesores y el secretario general de la universidad. Veamos en quiénes recae precisamente estos cargos. El gran canciller recae en el monseñor Francisco Javier Pistilli Escorzara. El cargo de rector en el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira. El vicerrector académico de investigación está con mandato vencido. Cargo de vicerrector de Administración y Finanzas, la magíster Teresa de Jesús Servín. El secretario general, abogado Gabriel Benítez Conalgo. La secretaria general adjunta, abogada Minerva Izquierdo Centurión. Y consejeros asesores, el monseñor Ignacio Gogorza Izaguirre, el presbítero licenciado Sergio Ayala y el abogado César Rufinelli Buongermini.
que son los consejeros asesores. Estas son las personas, digamos, el gobierno de la Universidad Católica que estuvo analizando la solicitud del cardenal Adalberto Martínez, en la que solicita el cardenal la desvinculación del profesor Kriskovich de la Universidad Católica, y como es de público conocimiento, la respuesta precisamente al pedido del cardenal es que se conforma una comisión de revisión documental que tiene un plazo de 60 días como para poder pronunciarse, y precisamente esa decisión tomó el gobierno de la UCA a partir de una precisamente nota presentada por el profesor Kriskovich, en donde justamente él pide permiso sine die, digamos, de los distintos cargos que ocupa en la Universidad Católica. ¿Cómo interpretar esta situación, profesor José Antonio Galeano? Bueno, la primera cuestión, repasando estos artículos del Estatuto de la Universidad, el profesor Verdecchia es un experto en el tema estatutario de la Católica, tiene un libro luminoso sobre el tema, que le dejaré a él que haga un poco más la historia de cómo ha ido cediendo la propia comunidad universitaria su protagonismo. Pero uno mirando estos artículos dice, pero qué increíble que diga todo esto y esto se cumpla tan poco. Empezando por el tema de la dignidad humana, que debe ser respetada bajo cualquier sentido en el ámbito universitario de una institución confesional católica. Nos piden a los docentes una serie de cuestiones muy específicas, y a la hora de que las autoridades superiores de la universidad actúen de manera consecuente con lo que dice el propio estatuto que les rige, vemos que bueno, vos hablabas, y yo me quedé con la idea, querido doctor Jiménez, de respuestas gorilas en el plano académico. El problema es que, de la mano de Narciso Velázquez, si hay que decirlo con todas las letras, el gorilaje se tiñó de jurídico. Entonces, si la ley dice, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces ahí no se discute nada. Fíjense que el cardenal Martínez le pide al rector que desvincule a Kriskovich, y el rector le contesta olímpicamente que ya fue juzgado internamente con un sumario y ante la justicia ordinaria con todas estas amañadas situaciones muy bien descritas por el doctor Ferreiro hace nada más que un momento. Entonces, ¿qué pasa? Como ya estuvo y ya no se puede juzgar a una misma persona dos veces por una misma causa, entonces esto hay que ponerlo, y sale el comunicado del gran canciller diciendo que se conforma una comisión que va a estudiar. ¿Va a estudiar qué? ¿Qué es lo que van a tener que estudiar tanto? ¿Verdad? 60 días para estudiar qué. El tema acá, grave, verdaderamente, es que toda esa proclamación de la ética como valor fundamental de la universidad es la que se soslaya olímpicamente cuando se convierte en jurídico un tema que es absolutamente ético. Porque ocurre que la fiscal interviniente en el caso Kriskovich lo acusó de cortejo y galanteo. Entonces eso no es punible desde el punto de vista jurídico, pero sin embargo no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista ético. Es decir, un profesor que corteja y galantea a su estudiante no puede estar 2 minutos en la Universidad Católica. Jurídicamente también es incorrecto. Ajá. Profesor Miguel Verdecchia, obviamente esta última crisis en la Universidad Católica no podría analizarse solamente desde la mirada
jurídica. Es lo que yo considero, digamos, políticamente incorrecto lo que Narciso Velázquez respondió al cardenal. Porque el problema no es de carácter jurídico. Y usted es un referente estudioso precisamente de los estatutos, de los nuevos estatutos de la Universidad Católica. Entonces, quiero tratar de entender este tipo de respuestas que se da a la máxima autoridad eclesiástica que tenemos en la Iglesia paraguaya y que probablemente no lo haga incluso el cardenal Adalberto Martínez, es lo que intuimos, ¿no? Que no lo hace incluso a título personal, porque lo hace unas horas antes de un congreso latinoamericano, donde viene el representante del Vaticano encargado del abuso, ¿verdad?, cometido por los miembros de la Iglesia Católica para disertar y al mismo tiempo, seguramente para enterarse con mayores detalles, deja una carta dirigida a la madre de Belén que, digamos, presentó una denuncia por supuesto acoso contra justamente ahí ustedes pueden visualizar en su pantalla la carta que deja el cardenal a la madre de Belén. Entonces digo, ¿cómo entender esta situación, profesor Verdecchio? Bueno, mira, hay varias cosas. Lo primero, comencé a notar de que no se puede judicializar un problema ético en el momento en que lo señalaba José Antonio. Bueno, otra cuestión también interesante para mí es tratar de distinguir un poco la obediencia debida. Esa es una cuestión que tiene sus bemoles dentro de la Iglesia, ¿verdad? La obediencia debida no es equiparable a la obediencia debida de un cuartel, ¿verdad? Sistema militar. El Papa le dice al obispo allá de tal lugar, le dice, no me gusta que cases así por centenas a personas en un mismo acto. El obispo le hace pito catalán al Papa. Le dice, usted no tiene por qué meterse acá, yo soy el dueño de esta diócesis. Entonces el tema de la obediencia debida, bueno, ¿y en qué queda, verdad? O sea, lo que hay que entender es que el hecho de que el cardenal le hubiera dicho a Narciso, al rector, para que se excluya de la nómina de profesores a Kriskovic, no es una orden y el rector no tiene por qué obedecerla, ¿verdad? Eso es importante saber, ¿verdad? Bueno, y eso que vos decías también al inicio, ¿verdad? Renuncia sine die, es clásico, ¿verdad? De la politiquería, ¿verdad? Eso vamos a meter al freezer, etcétera. Ahora, con relación al estatuto, que yo creo que todos estos hechos que estamos señalando son simplemente eventos, manifestaciones de un problema de fondo que tiene que ver con el manejo discrecional que se instaló en la universidad con el estatuto del 2008, ¿verdad? Ese estatuto luego ya nace con un pecado, y su pecado original es que fue impuesto por procedimientos éticamente reprochables y legalmente vulnerables. ¿Por qué? Porque la Conferencia Episcopal directamente entra a tratar el nuevo estatuto sin que el mismo le haya sido enviado por el Consejo Universitario, que es el órgano que tiene atribuciones para pedir cambios o reformas de estatutos. Entonces eso entró ahí por debajo de la mesa, ¿verdad? O sea, legalmente es recurrible, ¿verdad? Es un estatuto minimalista. ¿Qué significa que sea minimalista? Que tiene unos pocos artículos. Entonces, las situaciones que tienen que ver con la gestión, con el manejo, se remite a los reglamentos. Y los reglamentos cualquiera lo resuelve, ¿verdad? Lo cambia. Pero el estatuto no. El estatuto no lo puede cambiar nadie, ¿verdad? Salvo que sea una ley que autorice, ¿verdad? Bueno. La instalación de un poder extramuros, ¿verdad? La Conferencia Episcopal, la Congregación para la Cuestión, el Gran Canciller, son realmente los que detentan el poder dentro de la universidad, ¿verdad? Y ese poder ellos lo transfieren en cierto modo a un Consejo General de Gobierno que está integrado por personas designadas por ellos mismos.
tirando por la borda todo lo que fue la tradición previa de la católica, donde nosotros éramos los que teníamos posibilidad de elegir a nuestras autoridades, a nuestros rectores, a nuestros decanos, etcétera, y a través de ternas vinculantes, ¿verdad? Entonces la conferencia episcopal estaba obligada a elegir dentro de una terna que la asamblea universitaria, ¿verdad?, la asamblea de la comunidad, le hacía llegar, y todo eso desapareció y fue reemplazado ahí por estos 7 mosqueteros, ¿verdad?, que lo que hacen es seguir los lineamientos que le trazan desde allá, ¿verdad? Y eso es la democracia, principio fundamental establecido, no solamente en la ley, sino invocado por el propio Papa, ¿verdad?, invocada en el estatuto de las universidades europeas, de Bolonia, ¿verdad?, de la UNESCO. Todo el mundo plantean a la universidad como una institución fundamentalmente democrática, participativa, y todo se tiró por la borda, ¿verdad? Dejó de ser una institución pluralista, participativa, etc. En los estatutos, la primacía de autoridades personales por sobre las autoridades colectivas, por el colectivo electo. Yo te nombro a vos y prescindo de aquel que fue electo por el colectivo, ¿verdad? Entonces, es tu buena relación conmigo la que va a determinar que vos puedas tener acceso a una posición determinada, ¿verdad? Ahora, se institucionaliza el conflicto de interés, que es lo más grave. Ese Consejo General de Gobierno de la universidad decide cómo gastar el dinero, gasta el dinero y es a su vez el órgano contralor, ¿verdad?, del dinero gastado. Del dinero gastado, ¿verdad? Y eso es, bueno, este es el país donde todo el mundo es enemigo del control, del conflicto de interés. Yo tuve que firmar alguna vez un contrato con unos gringos, me hicieron firmar 30 hojas declarando que no tengo conflicto de intereses, hasta con el barrendero de la esquina, ¿verdad? A mí para ser árbitro deportivo me piden eso. Y bueno, entonces, ¿verdad? Si me permite... y finalmente, sí, profesor, sí, una declaración de principios, misión, objetivos que estaba, ¿no?, sin correlato estructural, ¿verdad? Se habla de una cosa y se hace otra, ¿verdad?, directamente, ¿verdad? Nada que ver todo lo que decimos, que recuperamos como misión, objetivo, etcétera. Acabó la película. Quiero puntualizar, antes de ir a la pausa y a la vuelta volvemos con el doctor Guillermo Ferreiro, puntualizar lo siguiente, o agregar mejor a todo lo señalado por el profesor Miguel Verdecchia. El artículo 79 de la Constitución Nacional otorga autonomía a las universidades y al mismo tiempo define la autonomía, porque dice el segundo párrafo del artículo 79, las universidades son autónomas, punto seguido, establecerán sus estatutos y forma de gobierno y elaborarán sus planes de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Es decir, la autonomía universitaria es la atribución constitucional de establecer forma de gobierno y elaborar los estatutos. Y la única forma de gobierno que nuestra Constitución de la República de 1992 acepta es el gobierno democrático. Por tanto, las universidades deben ser democráticas, no importa que sean privadas confesionales o privadas comerciales. Esto no es un dato menor, está colisionando contra la prescripción constitucional. Así es. Si un profesor de la Católica no hubiera ocupado un alto cargo en el Consejo de la Magistratura y en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿hubiera tenido el mismo tratamiento que tuvo el caso del profesor Krišković en el ámbito judicial? La respuesta va a dar el doctor Guillermo Ferreiro a la vuelta de la pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista
periodista Carlos Granada, imputado por coacción, coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Formulábamos la pregunta en el bloque anterior. Si un profesor de la Universidad Católica acusado de supuesto acoso sexual a una alumna no hubiera ocupado un cargo importante en el Consejo de la Magistratura y en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿hubiera tenido el mismo tratamiento en nuestro sistema jurídico, doctor Guillermo Freire? No, de ninguna manera. Una vez más, estamos ante un abuso de poder que se da a través de los organismos del sistema de justicia paraguayo. Una vez más, todo el sistema de justicia paraguayo, y en particular la Fiscalía, se ha puesto del lado del poder y en lugar de proteger a las víctimas, ha atacado a las víctimas, ha destruido la vida de las víctimas y a quienes deberían haber sido investigados los ha protegido. La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía en este caso particular, obró como una herramienta para cometer delitos. En un minuto, profesor José Antonio Galeano, ¿qué usted espera, digamos, de ahora en adelante que se tomen decisiones en el seno de la Universidad Católica? Pues yo creo que lo que corresponde es que el rector renuncie ante este escándalo, ¿eh? Este es un escándalo de proporciones éticas verdaderamente impensables y puede ser un muy buen mensaje de recuperación institucional. No esperar hasta el 2025, que es cuando termina el mandato de Narciso Velázquez, para el cual fue reelecto. No lo va a hacer, pero sería lo enormemente saludable. Este señor olvida permanentemente un recado, y aquí se citó bastante al Papa Francisco. Hay un recado del Papa Francisco que es muy hermoso cuando dice: lo jurídico no siempre contempla todo lo humano, ¿eh? Y tiene una verdad extraordinaria ese acerto. Profesor Miguel Verdecchia, en un minuto como conclusión, digamos, de esta situación de crisis en la Universidad Católica, ¿qué usted cree que se viene? Mira, yo creo que hay que volver para atrás, ¿verdad? El clericalismo se posesionó de la Iglesia Católica y el clericalismo no consistió simplemente en que los curas expandan su control sobre organizaciones que deberían ser regenteadas por laicos, sino también en la propia actitud de los laicos, que fueron condescendientes a eso y han salido favorecidos por diversas cuestiones, ¿verdad? Y para romper eso, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas por ver. Uno, que pasa por los cambios de estatutos. La comunidad universitaria tiene que recuperar las posibilidades de regirse por sí mismo y por sus propias normas, independientemente de todo poder extrauniversitario, ¿verdad? Volver a recuperar la autonomía, el pluralismo, la democracia. Y por otro lado, en el tema, yo creo que el cardenal le hubiera dirigido el mensaje directamente a Kriskovic y no al rector. El cardenal tuvo que decirle: señor Kriskovic, usted en su condición de católico, apostólico, romano, como diría Argaña, bueno, por favor, dé el paso al costado y evitarse toda la trama institucional de arriba. Y yo no creo que Narciso salga. Narciso va a quedar, le van a sacar, como dije vez pasada, le van a sacar unas cuantas plumas para que no vuele tan alto como está volando. Y bueno, y a ver, resulta que el conflicto pues asusta a la Iglesia. La Iglesia no quiere conflicto, le quiere que todo se solucione, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace temer que las cosas vayan hacia un opare lento. Pero yo creo que Kriskovic iba a salir, ¿verdad? En algún momento va a salir. Bien, interesante el análisis de hoy. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Freire, por colaborar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, profesor José Antonio Galeano. Un placer estar esta noche aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Verdecchia. Al contrario, gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión.
Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. Crisis en la UCA pone en riesgo la imagen y la credibilidad de la Conferencia Episcopal Paraguaya, ha sido el tema de análisis. Realmente creo que hay aportes muy interesantes que dejaron nuestros invitados. Esta crisis de la Universidad Católica no tiene parangón en la gestión de la UCA desde el año 1960 en adelante, ni tampoco en la historia de la Iglesia Católica, en donde precisamente ante la solicitud de una autoridad como la de un cardenal, si bien la universidad es autónoma, pero aquí lo que está en riesgo es la esencia misma de la organización universitaria confesional como es la UCA, que tiene que ver con lo ético-moral, que en este caso salpica la imagen de la institución a partir de la conducta de un profesor en su relacionamiento con una estudiante. Por eso justamente la Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UCA convocó a una marcha de silencio que se realizó el pasado 22 de marzo frente a la explanada de la Catedral Metropolitana, donde justamente pidieron que el gobierno de la Universidad Católica pudiera expedirse acerca de la solicitud hecha por el cardenal, digo bien, Adalberto Martínez, que es la desvinculación del profesor Kriskovich. Es curioso todo lo que está pasando y esta crisis, por supuesto, se focaliza su mirada en una de las principales autoridades del alto gobierno de la UCA, que es su rector, Narciso Velázquez Ferreira, que la respuesta que dio a la solicitud del cardenal, el gobierno de la UCA, es que se conformó una comisión de revisión documental para ver finalmente qué hacer y tienen un plazo de 60 días para pronunciarse. Lo cierto es que ante esta situación se da una crisis gravísima, cuya solución probablemente no provenga ni de la Conferencia Episcopal Paraguaya y menos internamente de la UCA. Hay posibilidades de que el propio Vaticano, la Santa Sede, como estatutariamente la UCA depende de la Congregación de la Educación Católica de la Santa Sede, tengamos alguien de la Santa Sede que venga a solucionar esta grave crisis, para no poner en riesgo la imagen y credibilidad de la Iglesia paraguaya y de su institución, digo bien, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Agradecemos su preferencia, que tengan todos un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.